IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días, el pastor Pablo Rodríguez te saluda en esta mañana. Quiero hoy hablar contigo de un tema que se encuentra en el libro de Samuel, del capítulo 15, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 21 hasta el 23. La porción de la Escritura dice así: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta porción que leemos en esta mañana es una porción muy esclarecedora. Una porción que nos invita a reflexionar en un pasaje tan pequeño, pero que va a marcar el fundamento sobre el cual Dios dará siempre o señalará siempre hacia la actitud incorrecta en relación a la obediencia. Y de eso quiero hablarte. Muchas veces la obediencia que nosotros tenemos, es cierto que nuestra obediencia en esta actual lucha que nosotros tenemos no es perfecta, pero sí la obediencia debe ser constante, perseverante, mejor dicho, que es una de las palabras que más encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento se nos invita a perseverar, y se nos invita a perseverar porque estamos en una lucha. Estamos en una lucha entre decidir hacer la voluntad de Dios o la nuestra. La nuestra nos lleva al pecado. La de Dios nos lleva a la obediencia y a una vida de gozo y sana en relación con Dios. Quiero decirte a ti que estás en este momento luchando contra que tu obediencia sea constante, y también esforzarte en que sea perfecta. Si ves el pasaje un poco más arriba del primer libro de Samuel, capítulo 15, verás que cuando Samuel fue a ver a Saúl, fue Dios el que le dijo que Saúl había desobedecido y que le había pesado hacerlo rey. En el capítulo 14 puedes ver eso. Y Saúl desobedeció a Dios en muchas cosas. Saúl había sido instruido por Dios, porque el Señor de los ejércitos, dice el verso 2 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, así dice el Señor de los ejércitos: Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él.
Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Samuel. Y Samuel lo habló a Saúl. Y Saúl le advirtió en el verso 1 sobre las instrucciones que Dios le daba. Dios le pedía a Saúl que escuchara a Samuel, y Samuel le dijo: ahora pues está atento a las palabras del Señor. Saúl fue a la batalla. El verso 7 dice que derrotó a los amalecitas desde Javila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó al rey Agag y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl, aquí viene la desobediencia de Saúl, el verso 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Esto es algo que Dios le manifiesta a Samuel, y el verso 10 dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Cuando nosotros desobedecemos las órdenes de Dios, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad primero, siempre vendrá de parte de Dios una corrección, que para Saúl fue una corrección tremenda, le costó el reinado, fue desechado rey. De manera que para Samuel fue una noticia muy tremenda, se conmovió mucho y clamó a Dios toda la noche. Quizás Samuel quiso interceder grandemente por Saúl, pero ya Dios había tomado la decisión de desecharlo. La orden había sido clara. Toda la nación de los amalecitas debía ser destruida, pero no fue así. Saúl perdonó la vida del rey y Saúl perdonó también la vida de lo mejor del ganado. Y realmente Saúl no pudo derrotar a todos los amalecitas. Faltaron también algunos lugares que David tuvo que terminar de exterminar. Pero lo importante de nosotros, para nosotros hoy, es la obediencia. La obediencia debe ser constante y debemos hacer tal cual Dios nos manda. Es cierto que muchas veces hacemos hasta cierto punto lo que Dios nos manda y hay cosas que dejamos a un lado, aquello que nosotros encontramos conveniente para nosotros. Pero la Biblia es muy clara. Dios quiere perfecta obediencia y constante obediencia. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento encontramos que siempre la nación de Israel y sus reyes no fueron perfectamente obedientes. Siempre
cometieron toda clase de rebeliones contra él. Quiero decirte que la desobediencia de Saúl tiene unos elementos en los cuales hay que entender que cuando la obediencia está a nuestro interés, Dios la rechaza, no la acepta. Fíjate lo que hace Saúl. Samuel fue, dice el verso 12 del primer libro de Samuel 15, muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Saúl ha ido a ofrecerle a Dios un sacrificio al Carmel. Pero Dios no le ha pedido eso a Saúl. Al rey se le ha pedido únicamente que mate a todo el pueblo amalecita y no deje vivo absolutamente ni hombres, mujeres, niños recién nacidos y animales. No deben existir más. Fue una orden precisa de Dios, muy precisa de Dios. Saúl realmente perdonó la vida del rey. Saúl también trajo lo mejor del ganado del rey y quiere ahora ofrecer en sacrificio a Dios ese ganado, esas cosas que Dios no le mandó. Nosotros también tenemos que tener cuidado, aunque nuestras intenciones sean buenas, pero nuestra obediencia no sea perfecta ni constante. Dios no recibirá ningún sacrificio, por muy bonito, jugoso o grande que sea de parte nuestra. Saúl fue rechazado por Dios por su desobediencia. Y aun cuando él comprendía muy bien lo que Samuel le había dicho de parte de Dios, encontramos en Saúl esa primera actitud que tú debes de evitar respecto a la obediencia. Que la obediencia debe ser siempre perfecta y completa. Sin embargo, Dios entiende al ser humano que muchas veces no obedece perfectamente, obedece hasta cierto punto, pero no todo lo que Dios quiere que realmente haga. Entonces dice el verso 13, Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Eso es el segundo aspecto que no debemos practicar. El primero, no debemos obedecer desde nuestra conveniencia. Y el segundo es que tampoco no debemos obedecer engañándonos a nosotros mismos. Samuel sabe que Saúl no está diciendo la verdad. Samuel entiende que Saúl no ha cumplido lo que Dios le ha pedido. La prueba está en los oídos de Samuel. Verso 14. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo?
Es decir, ¿qué es este sonido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Esa era la prueba de que Saúl no había cumplido como Dios mandaba y además se engañaba a sí mismo. Todos tenemos que pedir perdón cuando no obedecemos cabalmente y cuando ingenuamente pretendemos decir que obedecemos cuando las pruebas están alrededor nuestro, que no es así. Nos vuelve inconscientes con nuestro propio pecado de desobediencia cuando nosotros no reconocemos que no hemos obedecido completamente a Dios. Mira la actitud de Saúl. Saúl le respondió a Samuel, verso 15. Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. La intención del rey Saúl era: él mató todos los animales excepto los mejores. Y él dijo: estos se los voy a llevar al Señor para dárselos en sacrificio. Nosotros lo hubiéramos visto algo bonito. Pero no es eso lo que Dios pidió. Dios pidió que los matara a todos. No quería ningún animal de ese pueblo para sacrificio de él. Eso era algo aberrante para Dios, que el pueblo enemigo de su pueblo, los amalecitas, que se opusieron a Israel, que los persiguieron, que les salieron al encuentro cuando iban hasta la tierra prometida, y Dios juró eliminarlos. Pero Saúl perdona al rey y perdona lo mejor de los animales. Para Dios era una gran ofensa para él. Y el pueblo tenía que entender que a Dios se le obedece completa y constantemente. La respuesta del rey Saúl quizás sea la que prefieren muchos hermanos en la iglesia, sabiendo que viven vidas desordenadas. Si nosotros sabemos que nuestra vida no es completamente obediente ni constantemente obediente, hemos de pedir perdón a Dios, hemos de arrepentirnos delante de Dios. Pero Saúl tiene una actitud de un hombre que cree que está cumpliendo la voluntad de Dios y está llevando al sacrificio al Señor un anatema, algo que era para destruirlo. Muchos así manejan esa teología al revés. Una teología que nosotros debemos comprender es anticristiana. Anticristiana. No es eso lo que Dios busca de nosotros. Dios busca de nosotros siempre que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Que nosotros reconozcamos cuando no hemos hecho las cosas bien. Aunque parezcan muy piadosas, Dios no las acepta. Hay algo más importante para Dios que las cosas exteriores que hacemos para Dios desde nuestro punto de vista de la obediencia, la nuestra, no la de Dios. Y ese es el gran problema. Tú y yo debemos cuidarnos. Siempre hemos de cuidarnos de que nunca debemos pretender obedecer a Dios desde nuestra conveniencia y siendo inconscientes de la imperfección de nuestra obediencia, tapando nuestro pecado con ofrendas para Dios, por muy bonitas, jugosas o grandes que éstas sean. Me temo que mucha gente así hace. Mucha gente peca
Llega el domingo con una gran ofrenda o con un gran diezmo, pretendiendo que eso va a hacer delante de Dios, que Dios se calme y que Dios vea las cosas de otra manera. Te equivocas tremendamente. No, Dios no quiere eso. Dios quiere algo que es muy importante que tú y yo entendamos esta mañana. Por mucho que hagamos en la iglesia, por mucho que cantemos, por mucho que sirvamos, no importa. Esos sacrificios requieren algo que es más importante para Dios. Pero Saúl se aferra a su interpretación teológica de la adoración que Dios espera. Así que le dice entonces Samuel a Saúl para corregir su error. Hace lo siguiente. Samuel le dice claramente a Saúl en el verso 16, primer libro de Samuel 15, 16. Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, Saúl le dijo, habla. Y Samuel le dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Sí, es verdad, es una pregunta que se responde, sí, es verdad. Y agrega Samuel, y el Señor te envió a una misión, y escucha, aquí está el punto que Samuel le está aclarando bien a Saúl, que Saúl no entiende, que tiene que ver con la obediencia. Y el Señor te envió a una misión y dijo, pon atención, dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Esa es la orden. Esas son las instrucciones. Esa obediencia era, ve, él fue, y destruye por completo a los pecadores. No destruyó por completo, dejó al rey vivo, dejó las bestias mejores vivas, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Él no los exterminó. Él no cumplió la tarea. Él derrotó las zonas que claramente nos ha dicho ya el escritor del primer libro de Samuel. Ya lo vistes, que él dice que Samuel tomó los soldados y derrotó a los amalecitas, dice el verso 7, desde Javila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Cuando dice destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, es todo el pueblo que está desde Javila en dirección a Shur. Pero él no los persiguió a todos por todos lados. Él tenía que regresar hasta que haya matado al último amalecita escondido en cualquier lado. ¿Te das cuenta cómo nosotros interpretamos muchas veces las órdenes de Dios en su palabra y solo cumplimos cierta parte? ¿Ves por qué nosotros tenemos que muchas veces hacernos un examen? Y muchas veces, te soy sincero, salimos aplazados porque no queremos cumplir todo. Y debemos pedir perdón a Dios por eso siempre, por nuestra imperfección en obedecer. Pero Dios pide una obediencia que sea perfecta, que sea una obediencia continua. Y aunque en términos humanos realmente
somos pecadores. Hoy Jesucristo vive en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, podemos obedecer perfectamente. Podemos obedecer. Pedro así lo dice en su primer carta. Pedro es muy claro en esa carta cuando él dice en la primera carta de Pedro, Pedro revela algo muy importante que para nosotros debe ser siempre un símbolo de entender que sí podemos obedecer. Primera carta de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Dios nos dio su Espíritu Santo para obedecer. Antes no podíamos obedecer como Él quería. Hoy podemos, tenemos el Espíritu Santo. Pero aún así nuestra lucha por la obediencia es todos los días, las 24 horas. Dios dio su palabra al rey Saúl. Samuel está aclarando. Samuel le dice: el Señor te envió en una misión, dice el verso 18, y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Ve? Y él no luchó contra ellos hasta exterminarlos. Él dejó una parte de esos amalecitas vivos. David fue el que terminó de destruir el rey Ezequías, el trono de David, mejor dicho, a través de Ezequías, va a terminar de destruir a esos pueblos, borrarlos de la faz de la tierra. Y entonces aquí viene el asunto, la gran pregunta que a todos nos hace la Escritura siempre cuando no obedecemos perfecta ni constantemente. Perfecto es que cumplamos lo que Dios pide, como Él lo dice en su palabra. Constante, que siempre lo hagamos así. Que siempre estemos luchando por ser constantes en obedecer. Aunque acepto que muchas veces no somos perfectos en obedecer y otras no somos ni constantes, pero nos somos llamados a obedecer perfecta y constantemente. Aunque es cierto que no existe un ser humano que perfectamente obedezca toda la ley de Dios, pero existimos seres humanos que perseveramos en obedecer la ley de Dios, que reconocemos nuestros pecados delante de Dios, nos apartamos y seguimos obedeciendo en constancia, en perseverancia. Entonces dice el verso 19: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Aquí está el meollo de todo este asunto. Cuando nosotros somos inconscientes de nuestra desobediencia y la matizamos para que se nos acepte como bueno lo que hacemos en la iglesia, diciendo que obedecemos a Dios cuando realmente estamos haciendo lo que nos conviene y no obedeciendo todo lo que Dios dice, alguien nos tiene que decir la verdad. Pero hay algo terrible también en este asunto. Te he dicho lo primero, que la obediencia, según nuestra conveniencia, no debemos hacerlo. Ni tampoco debemos obedecer inconscientes de nuestra desobediencia. Y tercero es lo peor, lo que va a decir, lo que ya le dijo Samuel a Saúl y lo que Saúl le va a contestar a Samuel.
Es terrible la respuesta de Saúl para Samuel. Y ilustra otro tercer elemento. No debemos obedecer ignorando nuestra soberbia. Esta es la respuesta de Saúl para Samuel en el verso 20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Las tres cosas que está diciendo ahí Saúl, todas las ha hecho, las cuatro ha hecho sin cumplir la voluntad de Dios. Fui en la misión, dice. Sí fue, pero no hizo la misión. Entonces es como que no haya ido. Y después dice él, a la cual el Señor me envió. Y dice, y he traído a Agag. Sí, lo ha traído, pero no lo ha traído muerto. Rey de Amalec. Y después dice, y he destruido por completo a los amalecitas. No los ha destruido por completo, solo destruyó una parte. Y aquí viene la cuarta, que es lo peor de la soberbia de Saúl al no reconocer su pecado. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y entonces Samuel entendió muy bien el problema que tenía enfrente. Que Saúl no es consciente, es soberbio. Dice que ha obedecido, pero según su interpretación, no lo que Dios habló en su palabra. Ese es el problema de miles de cristianos. Ese es el problema de muchas personas ignorantes de sus propios pecados, de sus propias condiciones, que hacen como ellos dicen y como ellos creen que Dios ha dicho, y a su manera, y no resisten que alguien les explique y los corrija. La soberbia. La soberbia. De manera que Samuel no tiene otra que enseñarle a Saúl qué es lo que ha pasado. Y terminamos entonces con la gran enseñanza que Samuel el profeta nos sigue dando a todos nosotros hoy. En la Escritura, verso 22 al 23, dos pasajes que quisiera que no olvidaras, que reflexionaras mucho en esta mañana, que los tomes muy en cuenta para tu vida y yo también para la mía. La respuesta de Samuel nos dice entonces que debemos obedecer según los parámetros de Dios. Y aquí viene. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Alguien podría decir, bueno, sí, Dios se complace mucho en que hagamos holocaustos, sacrificios. Si lo quieres poner en hoy, no, Dios se complace que yo lleve todo mi dinero a la iglesia, todo el diezmo, toda la ofrenda, que yo lleve mucha comida a la iglesia, que yo le comparta a los hermanos, que yo le dé aquí, yo le dé allá, haga esto, haga lo otro para Él, que cante, que limpie, que Él se complace en eso. Y Samuel nos aclara ¿cuál es la obediencia que Dios quiere? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces está claro
que Dios quiere obediencia sobre los sacrificios, que Dios no es que dice que no demos, no es que dice que no le sirvamos, no dice que no ofrendemos, que no diezmemos, que no demos para su obra, que no le sirvamos, no está diciendo eso. Está diciendo que primero, antes que todas esas cosas, hay algo que Él quiere primero, es que obedezcamos. Entonces yo no puedo servirle a Dios con una vida pecaminosa, aunque yo dé dinero a la iglesia, aunque yo sea el que mejor cante, aunque yo sea el que mejor predique, aunque yo sea lo que tú quieras, lo que tú te dé la gana. Pero si no obedeces a la voz del Señor, no, Dios no lo acepta. Obedecer es mejor que un sacrificio. Prestar atención o hacer las cosas que Dios dice y entender cómo lo dice es mejor que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Por esta razón, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Rebelarse aquí es hacer lo que a mí me da la gana, transgredir lo que Dios dijo. Eso es la desobediencia, rebelión. Es como pecado de adivinación, dice el rey, le dice Samuel al rey, y la desobediencia como iniquidad de idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Ahí está el tercer elemento. La desobediencia es rebelión, la desobediencia es iniquidad. La desobediencia es desechar la palabra de Dios para hacerla nuestra. Y eso es algo que todos tenemos que revisar en nuestra vida. Quiero decirte que si tienes algo que pedirle perdón a Dios, que reconocer como pecado, es un buen momento para que lo recuerdes, pidas perdón, como yo, como cualquier otro. Y reconozcamos nuestra rebelión, desobediencia y nuestro desprecio por la palabra de Dios. ¿Sabías que la rebelión, la desobediencia y el desecho de la palabra del Señor iban a ser los tres elementos que siempre estarían en la actitud de todos los reyes de Israel? Todos iban a cometer esos tres pecados. Por su rebelión contra Dios, se iban tras los adivinos. Por su rebelión, por su desobediencia a Dios, iban a la idolatría. Y porque desecharon la palabra de Dios, Dios lo desechó a Saúl, como también desechó a los reyes. Dios quiere que tú obedezcas conmigo. Dios quiere que tú camines con obediencia. Así que recuerda, obedezcamos desde los términos de la palabra de Dios. Obedecer siempre será mejor que servir, que cantar, que predicar, que servir, que hacer lo que quieras en la iglesia. Sin obediencia no es posible lo demás. Recuerda, la desobediencia es rebelión, desobediencia o iniquidad, y la desobediencia es desechar la palabra del Señor. No hagas eso, ni yo tampoco. Gracias al Señor por este mensaje de hoy, que te sirva a ti y a mí. Caminemos en obediencia, y si no hemos hecho lo que Dios dice, pidamos perdón ahora y perseveremos, levantemos. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.